Un buen día para todos los que se encuentran viendo este video. Mi nombre es Jefferson Vargas Rojas, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. En este momento voy a hacerles un pequeño esbozo frente a la pregunta ¿cómo construyo mi identidad, individuación y cómo se gesta la regulación en la construcción personal? Esta temática en el marco del curso que me encuentro inscrito denominado Antropología Psicológica. Inicialmente haremos un pequeño esbozo de qué es individuación. Esto según González, Cavieres, Díaz y Valdebenito 2005 hacen referencia a que es la identidad de una construcción subjetiva que se obtiene a través de la interacción social y con base en contenidos aportados por medio de un núcleo relevante. En este sentido, cabe resaltar que el ser humano es un ser histórico, lo que quiere decir que a partir de su historia hace su cultura y a partir de su cultura se configura su identidad, lo que lleva a un siguiente paso que es a la creación de su personalidad. Asimismo, podemos hablar de que la individuación se torna como un autoconcepto y se construye a través de la articulación de ejes muy importantes que estaremos viendo a continuación y que en este momento aparecen en pantalla como dos de ellos son las experiencias y los valores. Estos muy importantes durante el transcurso de nuestra vida desde que nacemos hasta en el momento de que culminamos nuestro lapso de vida en el mundo. Nuestra vida en el mundo está marcada por diferentes etapas que desde los enfoques cognitivo podemos citar a Piaget desde nuestra pequeña infancia, nuestra pequeña niñez, hasta llegar a una adultez en la cual es la más impactante en el ser humano, teniendo en cuenta que es el espacio en donde cumple su realización, en donde puede llegar a ya tener culminado sus sueños, sus mayores logros, puede tener una estabilidad económica buena, entre otras variables que le ayudan a tener un equilibrio psicológico a la persona dentro de una sociedad o una comunidad. Como anteriormente lo había mencionado, hay algunos factores que tienen un impacto trascendental en la individuación del ser humano y entre los que ha mencionado eran las experiencias y los valores, si bien lo recuerdan. Adicionalmente a estos se suman las categorías familiares, las sociales, las personales y las culturales. Entre las familiares podemos encontrar aquellas personas más cercanas que son las que influyen en nuestra personalidad desde muy pequeños, que son nuestra mamá, papá, hermanos, tíos, pero fundamentalmente lo que tiene que ver con mamá y papá, hermanos, que son aquellos que nos dan unas pautas de comportamiento para exteriorizar nuestro pensamiento en marco de una realidad. La categoría de sociales hace referencia a todos aquellos grupos en común y valga la redundancia, en la sociedad, en aquellos gremios que de alguna u otra manera llaman nuestra atención y hacen que nos fijemos o que nos llame la atención las costumbres o los hábitos que ellos llevan. Frente a los personales es aquel yo que se encuentra dentro de una familia, una comunidad o aquel rol que se cumple y de las expectativas que puedo tener dentro de cualquier grupo social, ya sea de tema familiar o por fuera de mi núcleo de familia. El otro hace referencia a los culturales que, si bien lo mencionamos anteriormente, este puede gestar la personalidad de la persona, teniendo en cuenta que muchas veces
la cultura difiere de otras sociedades y cambia las pautas de comportamiento. Esto en el marco de normas o leyes que rigen un comportamiento grupal. Siguiendo con la hoja de ruta que nos marcamos al inicio de este video, ahora haremos referencia a qué es la regulación y cómo se gesta. En este sentido, podemos dar el concepto de regulación contextualizado como aquellas normas, reglas o restricciones que son creadas para vigilar las conductas bajo un juicio moral. Esto podemos entenderlo como una construcción personal que, como lo acabé de mencionar, es gestada por reglas o normas, o por dos muy importantes, que es la autodisciplina, que ustedes lo ven en pantalla, y la exigencia. Esta exigencia que trasciende, esta autodisciplina que trasciende, y estas normas o reglas que también trascienden más allá del medio en el que se encuentre. Esto bajo una actuación autónoma que llevará a cambios de las condiciones de vida, ya sea en el ámbito personal o familiar. Esto en el marco de nuestra vida desde la etapa 0 hasta nuestra última etapa. Siguiendo el enfoque cognitivo que ha sido el pilar de este video, mencionamos a uno de sus representantes pioneros, que ha sido Jerome Byrne, con su propuesta del aprendizaje por descubrimiento, en el que hace referencia a que la percepción, el desarrollo cognitivo y la educación se distancia de la teoría piagetiana, que en sus estudios sobre la adquisición del lenguaje es diferente a la correlación que tiene con el desarrollo cognitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida de que el niño, el adolescente o el adulto va conociendo, va indagando a través de sus falencias o sus oportunidades de mejora, va a encontrar aquellos aprendizajes que le llegarán a su autorrealización y que podrán regular su comportamiento para lograr una adecuada identidad. En este sentido puedo hacer referencia que desde mis pequeños años, desde cuando empecé a caminar, estuve marcado por la cultura de mis padres, una cultura colombiana, católica, en la que el comportamiento es importante. El comportamiento se convierte en un pilar en el marco de que sea bueno, y asimismo el descubrimiento de las cosas o del yo durante mi etapa de crecimiento fue marcada en el colegio con algunos logros representativos a nivel intelectual y otros a nivel deportivo. Esto me ayudaba a identificar cuáles eran mis fortalezas y mis debilidades, tanto así que en el año 2012 llegué a dar inicio a mis estudios en el marco de la psicología, con base en conocer, indagar frente al tema del comportamiento personal o individual. Esto me ha dado grandes impulsos frente a lo que es mi vida laboral en este momento. Asimismo, mi familia, desde el momento en el que tuve pequeñas edades, en el momento de que aprendí a caminar, en el que nacieron dos hermanas, esto no ha afectado de manera negativa mi vida, todo lo contrario, ha sido muy positivo, ya que con ellas aprendo diferentes maneras de pensar y a adquirir tolerancia en el tema de la convivencia. Finalmente, haciendo referencia a la tipología familiar en la que he estado creciendo y marcando mis pautas de comportamiento e identidad, hago referencia a la familia nuclear, que es aquella familia que es formada por miembros de un único núcleo familiar, de un grupo formado por miembros como pareja y o sus hijos. Esta familia es muy clásica dentro de la cultura cundiboyacense, que es de donde soy oriundo, exactamente de la ciudad de Duitama, Boyacá. Compañeros, espero que este pequeño
esbozo frente a cómo construir una identidad de individualización y cómo se está la regulación en la construcción personal les haya servido como una píldora de conocimiento, pero no tanto así, sino como un pequeño motor frente a buscar más, frente al enfoque cognitivo que tiene esta postura en la construcción de mi identidad o de tu identidad. Muchas gracias.